Seguimos con Primera Página, conversando con nosotros acá en el estudio Ismael Pérez Vigil, presidente ejecutivo de Conindustria. Señor Pérez, del segmento anterior quedamos pendientes. ¿Han hecho ustedes solicitudes al Ejecutivo Nacional para tratar de simplificar los trámites administrativos que permitan agilizar la importación de productos necesarios, además, para el comercio nacional? Esto aparentemente no se ha venido cumpliendo. ¿Cuál es exactamente el requerimiento que ustedes le hacen al Ejecutivo Nacional en esta materia? Sí, por supuesto. Desde las conversaciones que se iniciaron en los meses de febrero, marzo, se han venido planteando las distintas dificultades que se tienen con los certificados de no producción, con los trámites de algunos ministerios, con algunos permisos, etcétera. Y bueno, hasta el momento, como casos excepcionales, se pueden contar algunos en donde los trámites se realizan un poco más rápidamente, pero el promedio está en 120 días, desde el momento en que se coloca la orden hasta el momento en que se liquidan las divisas. Ese es el promedio de manera general. Y cuando hablamos de promedio, significa que hay algunos que lo hacen rápidamente, pero hay otros que tardan mucho más que ese tiempo. ¿Y creen que es excesiva la permisería que solicitan en estos casos? Por supuesto, porque si todos los requerimientos se cumplen, si el gobierno pone los requerimientos que considere conveniente y esos se cumplen y los dólares están y no hay escasez de divisas como el gobierno afirma, no vemos por qué tenga que tardarse tanto en otorgar las divisas que se necesitan, sobre todo si ya han sido aprobadas por parte del gobierno nacional. Porque yo creo que eso es importante que se sepa. O sea, a veces se habla de que a los empresarios les dan divisas. A los empresarios no nos dan divisas. Los empresarios compramos divisas y ni siquiera las vemos, porque esas divisas van directamente a nuestros proveedores. O sea, ni siquiera pasan por nuestras manos, ni podemos disponer de ellas para lo que a nosotros se nos ocurra, sino que están atadas a determinados requerimientos. Por lo tanto, yo creo que eso es importante que se entienda. No nos dan divisas, las compramos, y esas divisas que compramos ni siquiera las tocamos, sino que van directamente a nuestros proveedores. Claro, señor Pérez, sin embargo, recientemente se han venido publicando unas listas del Cencoex de empresas que deben justificar el correcto uso de las divisas asignadas, y sorprende que poco más de 80 empresas no han acudido a estas convocatorias del Cencoex, por lo cual estarían siendo sancionadas las empresas y además corriendo el riesgo de no contar con nuevas asignaciones de divisas. Todo esto presumiendo posibles estafas de desvío de capitales, manejo irregular en cuanto a las divisas asignadas. Bueno, el propio gobierno ha dicho, un exministro afirmó que había más de 20.000 millones de dólares que habían sido distraídos del sistema. Nosotros no tenemos nada que ocultar en ese sentido. Nuestras empresas están abiertas, nuestras industrias están abiertas para ser revisadas y para justificar el uso de divisas. O sea, no tenemos nada que temer por ese lado, que el gobierno puede investigar todo lo que sea necesario, y no tengo dudas que entre las miles de empresas que acuden a solicitar divisas, algunas no hagan uso adecuado de ellas y deben aplicárseles todo el peso de la ley. Recientemente en un comunicado en Conindustria hablaron también, señor Pérez, acerca de todo el tema de la ley de costos y precios, lo que tiene que ver con la fiscalización, las fiscalizaciones que viene realizando la SUNDE. Todo esto, por supuesto, en el marco de lo que es una ley de costos y precios justos que ustedes han estado solicitando se revise en la regulación de algunos rubros que vienen congelados en algunos casos hasta en 2 o 3 años y hasta 4 años en algunos rubros. Sí, bueno, la regulación de precios, hay productos que tienen 3 y 4 años congelados, y esas son las dificultades que estamos viendo en algunas áreas, que algunas empresas se han visto precisadas a cerrar líneas de producción, incluso a cerrar empresas. Es decir, aquí hay una paradoja muy grande con respecto a la ley de costos y precios justos. Después de que nosotros hemos cuestionado esa ley por considerarla inconstitucional y por considerar que no se ajusta a los requerimientos de la economía, lo paradójico es que hoy en día nos encantaría que se aplicara eso de la ganancia del 30%, porque realmente con las regulaciones de precios y los aumentos de los insumos que han tenido algunos de esos precios, muchas empresas, o prácticamente, yo no creo que exista ninguna empresa en Venezuela que esté ganando el 30% que establece la ley. Ojalá hubiera muchas empresas que están ganando el 30%, que tuvieran esa rentabilidad, porque la rentabilidad es buena para las industrias. Las industrias necesitan rentabilidad, necesitan ganar para invertir. Claro, pero la estructura de costos la fijan los propios empresarios, los propios productores. Sí, pero el gobierno es el que admite o rechaza determinadas cosas. Por ejemplo, en materia laboral, si usted le da un beneficio a los trabajadores de pares de zapatos, de ropa, etcétera, eso, por ejemplo, no es aceptado en la ley de costos y precios justos como parte del costo.
lo cual va a repercutir en los beneficios que puedan tener muchos trabajadores. Señor Pérez, hay participación de nuestra audiencia que siempre recibimos en Primera Página a través de nuestra cuenta en Twitter, y mi compañera Carolina Pereira ya está lista para presentarlas. Carolina. Así es, Gabriel. Señor Pérez, bienvenido a Primera Página. Tenemos muchísimas preguntas para usted. Jesús Alvarado pregunta, en forma sencilla, ¿tenemos o no cómo pagar esa deuda? Bueno, yo creo que esa pregunta hay que dirigírsela más que a mí al Ejecutivo Nacional. El gobierno ha dicho que no hay dificultades con las divisas, por lo tanto, debemos suponer que esa deuda puede ser pagada. Así lo ha afirmado el presidente y el vicepresidente de la República. Nosotros lo que nos gustaría saber dónde están esos dólares para pagar esa deuda que asciende a casi 11.000 millones de dólares. Vladimir Maldonado, señor Pérez, dice, ayer escuché al presidente de Conindustria muy optimista con las reuniones de su gremio y el gobierno, es decir, de Fedindustria con el gobierno. ¿Conindustria asistió? Bueno, nuestras cámaras afiliadas asisten a reuniones sectoriales con el gobierno que se han venido sosteniendo desde el mes de febrero. Digamos que en algunos casos ha habido resultados positivos, pero todavía estamos esperando por la mayoría de las solicitudes que hemos hecho al gobierno. Cipriana Ramos nos dice, el promedio es de 120 días para una importación. Esa es la cifra, los números que ustedes manejan. ¿Y cuál sería los días, los cálculos ideales para una importación, señor Pérez? Bueno, una importación no debería, de acuerdo con las leyes de aduanas y las leyes que rigen la actividad comercial en esta materia, no debería pasar de 10 días desde el momento en que se coloca la orden, que llega la mercancía, se nacionaliza, se paga, se hace la liberación de la carta de crédito, etcétera. O sea, 10, 15 días debería ser más que suficiente para nacionalizar la mercancía que entra en los puertos. Pero a eso hay que sumarle todas las demoras en el puerto, todas las demoras en los demás trámites, y ya por eso les decimos que en promedio es superior a los 120 días. Freddy Omar dice, si compran divisas a precios justos, ¿por qué venden los productos a precios de dólar negro? Nuestras empresas están a la disposición de cualquiera que quiera revisar sus estructuras de costo y ver cómo es la rentabilidad que se está teniendo en las operaciones. Hay muchas empresas que están simplemente trabajando con pérdida en algunos productos y en línea de producción porque se está vendiendo al precio regulado y que tiene que ver con el precio al cual se reciben las divisas. Fíjese, señor Pérez, que hay un tema también que ha estado latente, bueno, estuvo latente en los últimos meses, que estaba proponiendo el anterior vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, hoy en día canciller de la República, y tenía que ver con la unificación cambiaria. Esto despertó interés en algunos sectores empresariales y productivos del país. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? ¿Pedirían ustedes una unificación cambiaria en Venezuela? Bueno, siempre hemos dicho que un régimen de cambio con 4 precios de la divisa, el precio regulado de 6.30, SICAD 1, SICAD 2 y el precio del dólar negro, es inmanejable y lo estamos viendo en el desarrollo de la economía. Nosotros siempre hemos hablado que es necesario un primer paso, que es la unificación cambiaria, a un segundo paso que debe darse de forma inmediata, que es la eliminación del control de cambio. De plano pedirían la eliminación del control de cambio. Sí, debemos buscar un mecanismo que nos lleve a poner un plazo para la eliminación del control de cambio. Recientemente, cuando se realizó, señor Pérez, la Expo Aragua Potencia, así denominada, en el estado de Aragua, estuvo presente el presidente Nicolás Maduro, también el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, con varios empresarios. Allí se habló del trabajo que viene realizando el gobierno nacional, asignando algunos créditos del fondo ALBA Mercosur para motorizar la producción nacional. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué está pasando en el país donde, por ejemplo, se habla de que las importaciones en muchos casos de algunos rubros rozan el 70-80% cuando debería estarse produciendo en Venezuela? Bueno, es lo que hemos señalado. Hay dificultades muy precisas y muy concretas
para la obtención de divisas, para la obtención de materias primas, tanto nacionales como importadas, regulaciones de precios, regulaciones de producción que impiden que realmente se produzca en el país lo suficiente para abastecer los mercados y para generar empleo en el país. ¿Y cuál sería el escenario ideal entonces para producir en Venezuela? Bueno, el escenario ideal para producir en Venezuela es que definitivamente el gobierno reconozca el fracaso de su modelo económico y que este modelo que ha venido implantando desde hace 15 años ha fracasado, no ha traído mejores precios a la economía, tenemos una inflación la más alta del mundo, tenemos los mercados desabastecidos, tenemos cierre de empresas en casi un 40% desde hace 15 años, hemos perdido 500.000 de empleos industriales, por lo tanto yo creo que no hay nada que exhibir por parte del gobierno en cuanto a éxito del modelo económico y la condición ideal sería el cambio y un giro de 180 grados en el modelo Y económico. con estas premisas, señor Pérez, acudirían ustedes a unas mesas de diálogo que se intentan retomar del sector empresarial, el sector privado con el gobierno nacional, cuando ya de plano consideran que todo el modelo que implementa el Ejecutivo Nacional es un modelo fracasado? Nosotros ya hemos dicho que estamos siempre abiertos al diálogo y en esas sesiones de diálogo hemos planteado los problemas y hemos planteado alternativas. En concreto, Conindustria ha planteado en sus últimos 2 congresos alternativas muy concretas, lo que llamamos la Visión 2025, y ahora en nuestro evento de perspectiva del 11 de noviembre presentaremos nuevamente nuestra visión del país y cuál es la perspectiva que vemos para el año 2015. Y rápidamente, en 30 segundos, porque tenemos que despedir, ¿cuáles serían esas perspectivas que tienen para el año 2015? ¿Se vislumbra alguna mejoría o por el contrario? Bueno, hasta el momento, si no hay un giro importante de 180 grados en el modelo, en el año 2015 vamos a tener más de lo mismo que hemos visto durante este año. Desabastecimiento, amenaza de desempleo, si no se produce un cambio fundamental del modelo económico. Señor Pérez, muchísimas gracias. Gracias a usted. Por haber tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros en Primera Página. Ismael Pérez Vigil, presidente ejecutivo de Conindustria, quien agradecemos la gentileza de estar estos minutos con nosotros. Vamos a una nueva pausa comercial. No se retiren, al regreso mucho más de Primera Página.